Muy bienvenidos a este podcast y también nos van a ver en YouTube que estamos haciendo. Se llama Catarsis entre diseñadoras y la idea es, documentar un poco estas charlas que teníamos periódicamente. Las dos estamos en una situación muy similar y siempre hablando sobre cómo arrancamos, algunas dificultades que teníamos. Entonces, compartiendo experiencias también que nos vamos nutriendo y quisimos documentar todo eso para que puedan escucharlo en podcast y también verlo en YouTube. Aparte, ¿cómo nos conocimos? ¿Te acordás? Empezamos a hablarnos por Instagram. Sí. Entonces, ahora ya somos amigas y colegas. Así que yo pediría un aplauso porque nos costó un montón organizar este día, así que por el primer episodio... Para nosotras. Sí. Bueno, hablamos un poquito de lo que queremos decir hoy. Nos costó un montón elegir el primer tema, porque queríamos hablar de muchas cosas, como dijo Ro en la presentación. Nos fueron pasando muchas cosas y algo que también se dice que... La carrera del emprendedor, en nuestro caso diseñador, es como muy solitario, ¿no? Entonces como que a veces una piensa que le pasa solo a una y en realidad no, nos pasa a todos. Sí, que nos damos cuenta cuando lo compartimos, cuando lo hablamos, cuando, mirá, vos te está pasando lo mismo y a veces quizás no lo suponemos. Por eso el nombre. Por eso el nombre. Por eso el nombre, porque nos pareció que Catarsis nos definía muy bien, porque nos pasa a veces mandarnos un audio, un mensaje y como, ¡ay, me pasa esto! Y... Sí, o muchas veces que nos encontramos a tomar un café, a merendar y nos encontramos en situaciones que, quizás hasta a veces en diferentes fases del negocio nos pasa lo mismo o nos pasa algo parecido o la otra ya pasó por eso y también nos podemos como ayudar y todo eso también es lo que hace, como decías vos, que uno no esté solo, sino que te sientas como más acompañado. Bien, acá tenemos nuestras notas, por eso estamos mirando todo el tiempo. Estamos nerviosas, es nuestro primer episodio, así que ténganos paciencia, nos vamos a ir puliendo con el tiempo. Nos presentamos, ¿te parece? Bueno, Romina, de Home Diseño de Espacios. Y Joa, de Joa Decora. Aplausitos. Nos pueden seguir en las redes. Sí. Bueno, el tema de hoy, Ro, título, tenemos... Hoy queríamos hablar un poquito de cómo arrancamos, porque charlando entre nosotras nos dimos cuenta que quizás estábamos en momentos diferentes de la vida y de alguna forma empezamos, pero sí también notamos que hay muchas cosas que nos unió, o sea, que tenemos en común y que hicimos similares, así que hoy las queremos compartir. Yo diría que como el ítem que pensamos para este episodio fue como tomar acción, ¿no? Como, un poco nos pusimos a pensar cómo estábamos cuando arrancamos. Yo hace 5 años más o menos, vos, yo hace más. Y un poquito más, 7, 8. 7, 8. Que es a veces muy difícil, como mirar para atrás y acordarse. Es más, tuvimos que indagar como, ¿a dónde estaba yo hace tantos años? Porque, había un montón de cosas que ya pasamos, obstáculos, que, y fue como tuvimos que llevar la mente a ese lugar. Y, la idea, creo que las dos coincidimos en esto de, las dos hicimos cosas y sin pensarlas tanto. Sí, tal cual. Sí, como que en algún momento arrancamos sin enroscarnos tanto con qué precio poner o cómo arranco o cuál es mi primer cliente. Simplemente arrancamos. Sí, y una particularidad que justamente la hablamos hace un ratito, nosotras hacemos servicios online, ambas. Entonces, como que también en ese momento cuando vos empezaste con Facebook, imagínate. Sí, lo mío siempre estuvo un poquito como más enfocado a eso, pero al principio tanto el online no funcionaba. Claro, sí, yo también cuando arranqué recién yo arranqué casi en pandemia en el 2020 y ya la Instagram era como un poco negocios, pero no es lo que es ahora. Claro. Entonces, había como un umbral a conocer y cosas que decidimos hacerlas online que también para la gente que capaz, y acá lo hablo porque estamos entre colegas que hacen obras, no entienden mucho cómo es el tema. Sí. Pero más allá de eso, yo creo que a mí, por mi experiencia lo digo, me resulta mucho más fácil. Siento que es como, está ahí. Trabajar online. Trabajar online, sí. Siento que fue como lo que me abrió las puertas, lo que más me gustó, lo probé. Tuve muy poca experiencia trabajando, digamos, como en obra física, me di cuenta que no me gustaba. Sí, yo también tuve alguna. Sí, entonces como que también estuvo bueno como definir y yo siento que la estrategia que una tiene es distinta. Sí, cuando totalmente. sos online que cuando sos presencial, Totalmente. digamos, o haces obras. Obviamente un poco haciendo el hilo conductor de cómo estábamos atrás hace un tiempo, las dos coincidíamos en que nos anotamos en un montón de cosas. Sí, como absorber muchas. a modo esponja, absorber todo lo que más podíamos. Sí. ¿Querés contar en qué te anotaste? Sí, también lo que hablamos el otro día, de cómo hacer a veces cuando no hay tanto presupuesto para
un montón de capacitaciones que a uno le gustaría hacer, o un montón de cosas que en su momento digo, bueno, sí, esto sería ideal, pero la verdad es un súper presupuesto. Sí. Y ahora no que yo lo tengo. no tenía un peso cuando arranqué. Claro, yo tampoco. Yo tampoco, entonces, bueno, un montón de cosas. Yo empecé como a capacitarme en el trabajo donde estaba, y la verdad que la mayoría de las cosas las aprendí por YouTube, por contenido gratuito, o por, bueno, cosas que iba absorbiendo. Después sí compré algún que otro curso que podía en ese momento. Pero bueno, fue más la iniciativa que el presupuesto. Sí, obviamente. En ese momento. Sí, por eso también ahora creo que hay más material que si uno quisiera abrir como algo online. Antes capaz había que buscar un poquito, ¿no? Sí. No sé, bueno, hace 5 años cambió tanto. Sí, no había tanta variedad. No había tanta variedad, no existía, bueno, no sé, pero ChatGPT no estaba como nuestro aliado de negocio, no tenías que a quien preguntarle a las 3 de la mañana una estrategia. No. Entonces, como que bueno, sí, buscar contenido como el más accesible para ese momento. Sí. Sí, también, bueno, esto de ver un poco qué me sirve, o sea, qué me va a sumar a dar un paso. En nuestro caso, bueno, hablábamos mucho que siempre nos gustó el tema del marketing, que no te tiene por qué gustar, pero sí entender que es importante aprender un poco que uno va a tener que venderse de alguna forma, más si es un servicio digital. Sí, o sea, totalmente. Venderse, mostrarse un poco, bueno, todo lo que uno ofrece, y también la parte de venta que la necesitamos. Hay que afilarla. Hablaremos más adelante, pero bueno, es una pata muy importante, aparte del marketing, que bueno, son cosas que quizás no se aprenden en la facultad y hay que salir a investigarlas y aprender y también a practicar. Sí, obvio. Algo que también habíamos hablado, más allá de los cursos que una quiere empezar a hacer, porque bueno, obviamente yo tuve que tomar cursos de finanzas, bueno, de estrategias del negocio, etcétera, pero también sirve lo que vos ya traes, como la experiencia. En mi caso, yo estuve muchos años trabajando en locales comerciales de ropa y eso un poco el speech, claro. O estar con la gente, o un poco como, bueno, conocer conceptos básicos de, había que llenar planillas, de cuánta gente entraba al local y cuánta compró, que hoy en día en el negocio es, bueno, cuántos me mandaron mensajes, cuántos sí, cuántos no. Entonces, toda la experiencia que yo tenía, está bien, era otra cosa, era otro rubro, o sea, era ropa, ni siquiera era, no sé, revestimiento, como en tu caso, o algo relacionado, no, nada que ver. Pero bueno, traje todo eso y lo apliqué. Yo en mi caso estuve en un local de revestimientos, estaba en atención al cliente, en venta. Yo hasta ese momento de venta no sabía nada ni tampoco me capacitaron. Fue algo que fui practicando con el tiempo. Pero bueno, en mi caso era más lo que los asesoraba y después eso iba decantando en una venta. Pero sin darme cuenta fui aprendiendo a vender y eran montos bastante elevados. Si bien era algo presencial, bueno, eso me hizo también soltarme con la gente, ver qué necesidades tenían, porque también ahí venía un poco mi público y yo empecé como a verlo en vivo y ver con qué dudas venían y demás. Y eso, bueno, también me trajo un montón de experiencia y eso que hablábamos el otro día de cómo aprovechar todas estas habilidades, aunque no vengas ni el palo de diseño o no sé, estés haciendo Excel, pero aprovecharlo para después en tu negocio. Sí, sumarlo al estudio que vos quieras armar. Sí, porque a veces también a mí me pasa de, no sé, chicas que nos escriben por Instagram, diseñadoras, colegas, y por ejemplo me dicen, uy, yo, no sé, yo estoy trabajando en una farmacia y me quiero dedicar a esto. Y es como, bueno, obviamente, capaz nada que ver el rubro, pero ella completa fórmulas o, bueno, hace Excel planillas, atención al público. Y a veces caemos como en eso de, ay, no sé nada, y en realidad sabemos un montón de cosas. Sí, para algo te va a servir, o sea, sí, ver... más lo que aprendes en la facu aparte. Claro. O en el curso, o lo que sea, pero hay un montón de cosas que sabemos. Entonces, bueno, también como no entremos en eso de no sé nada o no tengo experiencia, hazlo igual. Claro, o sea, aprovechar todas las herramientas que tenemos porque, bueno, con algo se empieza. Sí, y totalmente. Ahí también es donde viene un poco la duda, que, bueno, muchas veces también nos preguntan por Instagram, en cómo conseguimos ese primer cliente. O sea, cómo hicimos con el primero, cuál fue el primero, que obviamente no lo vamos a olvidar, ¿o no? No, obvio, no, en el corazón, por siempre. Lo importante es que ellas no sepan que fue el primero. No, en mi caso sí saben que es el bueno, primero, porque yo no tenía ni el estudio, imagínate. No, yo tampoco. Me golpearon la puerta y me dijeron, ay, me acuerdo que vos habías estudiado algo relacionado, sí. El mío no sabe, nunca supo. Bueno. No, se mantuvo se mantuvo el anonimato. Si está viendo esto, quizás se entere. Ella es Romeo Home. Ya, gracias a vos, ella está acá hoy en día. Claro. No, sí, es muy así que bueno, ¿cómo hacer para tener ese primer cliente? En mi caso, por ahí, este local me dio un poco la facilidad de que, bueno, llegaba gente que estaba en obra, venían con sus planos y demás, y yo los asesoraba y, bueno, podía detectar si necesitaban algo más, que vaya a la casa a ayudarlos, básicamente. Y bueno, así como ya en los últimos años, que yo ya tenía experiencia, me había puesto más canchera en este local,
ya había dado la tesis, ya estaba como, bueno, ahora puedo arrancar, igual a veces se puede incluso antes porque es un tema más de animarse, sí, obvio. Pero bueno, yo medio que estaba muy enfocada en la tesis y cuando la rendí dije, bueno, ahora tengo el tiempo y puedo dedicarle a esto otro, y así fue como, bueno, vino un día una pareja y... Anónimos. Yo no sabía, pero bueno, iban a ser mis primeros clientes, pero sí yo tuve toda la intención de venderme, de vender lo que hacía. No tenía un servicio armado, no tenía una página, no tenía un Instagram, en ese momento no tenía nada. Lo único que tenía eran algunos renders de práctica. La maqueta de diseño 3. Algunos renders por ahí hechos que no eran, algunos eran de la facultad y otros no. Y bueno, eso fue lo que les mostré en su momento a ellos. Y aunque a mí ahora me parece horrible, ellos quedaron encantados con eso. Y así fue como, bueno, me propusieron ir a ayudarlos con su obra. Y yo en su momento, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, lo que aproveché es, bueno, ¿cuál es mi fuerte en este momento? En ese momento mi fuerte era que sabía mucho sobre materiales, revestimientos, porcelanatos. Y ellos estaban comprando en ese local y necesitaban ayuda con eso. Así que dije, bueno, esta es la mía, los ayudo con esa parte. Porque yo no hacía unos grandes renders, ni tenía nadie que me los haga. Entonces, en ese momento dije, bueno, los ayudo con esta parte de revestimientos que yo en esto me siento fuerte y sé que este tema lo sé. Entonces, bueno, a mis primeros clientes los ayudé con eso y me iba después del local a la casa y volví a mi casa como a las 10, 11 de la noche. Así que no quiero escuchar excusas. Re tarde, todos me decían que estaba loca, bueno, pero así arranqué. Y sí, obvio. Bueno, esto yo te lo había contado hace poco, creo. Yo no sabía usar SketchUp, creo que igual somos todas diseñadoras, pero lo aviso por las dudas. SketchUp es un programa que usamos todos para poder dibujar en 3D y mostrar las propuestas. Muy conocido por todo el mundo. Cuando yo estudié en la facu no lo enseñaban 3D Max, que no sé cómo aprobé esa materia. Yo ni siquiera eso, no. Porque no era muy buena en ese sentido, nunca esa parte del dibujo en ese momento no era buena. Y realmente, cuando me vino el primer cliente que me dijo, bueno, empecé a buscar como qué tipo, me metía a Pinterest en ese momento o buscaba unas diseñadoras que ya estaban un poco en redes y como que me fijaba cuando subían la historia de, bueno, estoy preparando esta entrega y yo decía como, a ver qué hace claro. en Zoom. Y bueno, nada, yo usaba un programa que era 3D online, Floor Planner, alguien lo debe conocer, y así armé mi primer proyecto. Y un poco esto de que vos decías de, bueno, no hay excusas, porque si yo en mi mente me hubiera puesto como, bueno, yo tenía todas las de no hacer nada, no sabía usar SketchUp, no sabía renderizar, no sabía capaz armar las mejores presentaciones, y un poco dije, bueno, no importa, pero los quiero ayudar, y los clientes quedaron re chochos. Y siempre tengo como ese recuerdo presente, porque a veces una es muy autoexigente, y nosotras en realidad lo que hacemos es dar ideas. Y nos enfocamos como el render perfecto, la entrega perfecta. Y es como, ¿por qué somos así? Eso lo vamos a decir en otro episodio. Pero bueno, como que eso, no entrar como en la autoexigencia y hacerlo. Con lo que tengas, siento que va a funcionar. Una cosa también es que no todo lo que tengas que hacer, porque bueno, tomar esto, ¿no?, como un emprendimiento, al principio es algo que uno está emprendiendo con las habilidades que tiene, pero no todo lo que tengas que hacer te va a gustar. Ah, no, obvio. O sea, después te vas a encontrar con muchas cosas, como también nos ha pasado cuando estudiamos, que no todo te va a gustar y hay cosas que vas a decir... ¿Cuál era la materia que no te gustaba? No, algunas no me gustaban y otras porque no las veía tan aplicadas. O sea, ya me daba cuenta que no me iban a hacer. Bueno, pero ¿cuáles, por ejemplo? No sé, a mí, por ejemplo, si bien yo sé que es re importante, pero bueno, la parte de la historia es como que la aprendía porque sé que es re necesaria, pero no es algo que a mí me apasiona. O sea, claro. Nunca me van a ver hablar de historia del arte. Pero bueno, nada, sí, había varias materias que por ahí no eran las que más disfrutaba. Bueno, pero eso viene un poco a colación a que ahí mismo en la facu tuvimos materias que no nos gustaron. En el mundo del emprendimiento no te va a gustar, creo que, no te diría el 90, pero... Sí, hay una gran parte. Gran parte, sí. Que al principio no nos damos cuenta, porque al principio es todo bueno, tengo que hacer los diseños, o sea, uno piensa que se la va a pasar diseñando y créanme que no. Hay otras cosas, como no sé si querés que mencionemos algunas, como para tirar por ahí al que... ¿Que disfruto o que no? Cosas del emprendimiento que son necesarias. Más allá de que las necesitemos, o sea, las disfrutemos o no, son necesarias. Ok, por ejemplo. Yo creo, por ejemplo, el hecho de generar contenido, como hablamos antes de la parte de marketing, a nosotros nos gusta, pero hay gente por ahí que puede no gustarle. Sí, de hecho, a veces cuando vamos a encuentros
o de showrooms o que nos invitan. Hay muchas colegas que dicen, no, yo no me filmo, o yo no esto o no otro. Y es como, siempre y cuando te quieras dedicar a algo online, tenés que estar. No importa si capaz el primer video, a todas tuvimos como que cruzar esa barrera de, uy, agarro el celu y me filmo. Ahora creo que nos sale re natural porque yo ahora agarro el celular en todos lados, grabo todo. Pero como que decir, bueno, no me muestro yo, pero un detrás de escena de mi trabajo, lo que hago. Hoy en día es como podemos hacer un montón de contenido. Y bueno, y si no, buscar ayuda también. Sí, pero es algo bueno, que notamos bastante. Quizás a nosotras ahora nos es más natural ponernos la cámara y filmar. Y quizás, bueno, recordamos que al principio por ahí nos costó un poquito y también conocemos muchas personas cuando vamos a encuentros que eso lo ven como algo terrorífico. Sí, imposible. El hecho de filmarse, aparecer, o hasta incluso que aparezca la voz o un texto escrito por ahí un poco más por uno y que se note y que se le ponga como esa impronta. Y nosotras creemos que es algo importante. Y sí, no, y también, volviendo al tema de las excusas, como que a veces buscamos como el video perfecto o el marketing perfecto, ¿no? Como, bueno, ¿cómo pongo mi logo? ¿Qué color le pongo? ¿Qué tipografía? Y nos enroscamos en esas cosas que hoy decís, no importa, o sea, son importantes, sí, porque eso después hace la identidad de la marca, pero decir, hacelo. Hacelo igual. De última, blanco y negro, que nunca falla, y bueno, y lo vas cambiando, o sea, no sé si te pasa a vos, pero yo, por ejemplo, ya en Yoga Decora creo que habré cambiado la letra de los reels, no sé, 20 veces. Sí, a mí me pasó con la página también, o sea, mi primera página, yo ahora me acuerdo, era no fea, lo que sigue. O sea, era muy fea. Queremos un print para poner en el video. Pero bueno, también tenía una tarjeta que en su momento era muy común hacerse una tarjeta y repartir. Y ahí tengo la caja con todas, por si quieren saberlo. Pero bueno, la primera página también la hice yo. No sabía hacer páginas web, me metí en una plataforma, la pude hacer. Pero bueno, estéticamente era muy fea. Por suerte no la vio mucha gente. Pero bueno, yo lo que hice es, bueno, arranco igual. Sí, y después se puede ir mejorando. O sea, saber que esto es algo a largo plazo, que después van a ser años trabajando, y que uno lo va a poder ir mejorando solo con ayuda, porque bueno, si por ahí después no sabemos tanto de diseño gráfico, llamamos a alguien que nos ayude, pero bueno, al principio que hay que hacer todo más a pulmón. Sí, obvio. Ir como, bueno, arranco igual. Esta es la página, arranco igual. Sí, total. No, y aparte, vuelvo a insistir con esto, o sea, hoy en día hay un montón de herramientas donde si vos sos bastante autodidáctico es como, bueno, entras a un montón de lugares y hasta la inteligencia artificial te tira tipografías y toda la estética, entonces como, bueno, quizás buscar un video tutorial y demás y arrancar. Sí, es un poco más fácil ahora, o sea... Yo creo que un poquito sí, ¿no? No voy a decir tanto, pero yo creo que un poquito sí. Un poquito sí. Bueno, y después otra cosa, no sé, cosas que no nos gusten, quizás la parte más de los números o también el tema de las ventas, que quizás no son cosas que nosotros nos vamos a dedicar a eso, pero sí es importante que es una pata del negocio que tiene que estar y cada vez se va a ir perfeccionando, pero bueno, tenerlo en cuenta como, bueno, si no lo va a hacer otro en este momento que recién arranco y todo a pulmón, lo tengo que hacer yo. Y bueno, como digo yo a veces, musiquita y hacerlo. Sí. No, y aparte, no me quiero adelantar mucho, pero por ejemplo, es importante que todo pase por vos primero, porque si después se lo tenés que enseñar a otra persona, no es que podés decir, bueno, vení, completame la planilla. No, le tenés que enseñar cómo, entonces sí o sí tiene que está bueno que pase por uno. Yo esto lo voy a contar acá, odio las planillas de Excel, hacer los cierres de mes. ¿Es necesario en este momento? Sí. Entonces, bueno, es como que me armo todo un ritual, como, bueno, mi velita, mi matecito, mi musiquita, y bueno, lo hago, que capaz no tardo nada, ¿eh? Son 40 minutos, pero son 40 minutos que los vengo arrastrando todo el mes, y bueno, como que hay que hacerlo porque son importantes, ¿no? Como que... Sí, yo quizás al principio había cosas, hacía muchas menos cosas que ahora, eso también es algo que por ahí... Ni hablemos de las estadísticas de Instagram. Es algo que lo vamos a notar, pero bueno, al principio yo creo que igual no haces, o sea, no mirás tanto los datos, los números, como que estás un poco más fluyendo, por eso siempre también esa parte está bueno disfrutarla, porque es como que te ata... Porque es muy corta. Es muy corta. Pasa muy rápido, aunque no lo crean. Y te ata un poco menos a después, bueno, de qué dependo, cuál es mi objetivo, y ahí es donde... Por ahí parece que el disfrute se apaga un poco, pero bueno, son todas cosas que al principio, yo me acuerdo que al principio siento que lo disfruté mucho más en el sentido de que era todo más libre, arranquemos, veamos, y de acá 1 año o 2 años empezamos a ajustar, a hacer, quizás ahora, bueno, siento que por ahí tendría que haber ajustado más, pero bueno, porque lo veo con otra mirada que quizás fluí demasiado. Puede ser.
Igual está bueno algo que hablamos el otro día, que si lo querés compartir, de hablar de, por ejemplo, vos tenías tu trabajo paralelo y empezaste con Home. Sí. Yo no. Claro. Yo fui re kamikaze. No sé si lo aconsejo, en mi caso me sirvió, pero porque yo soy así como, bueno, ya está, me puse la mochila y vamos, porque yo creo que si yo tengo como alternativas, como que capaz le da menos energía. Pero bueno, eso también está bueno, que como que cuentes tu parte de, bueno, yo no hice como dos cosas paralelas, también te da como cierta libertad en decir, bueno, el margen de error capaz es más grande o... Sí, yo tenía, a ver, siempre al tener un fijo aparte, es como que lo hice mucho más disfrutándolo, mucho más como hobby, la verdad es esa. O sea, mientras, después, bueno, hubo años que estaba solo con Home, pero mientras yo tenía algo bajo dependencia paralelo, que bueno, yo en mi caso me parece que está bueno a veces al principio, si tenemos la oportunidad de un trabajo que más o menos nos guste y nos rinda. Sí, nos dé tiempo también. Claro, yo, o sea, en mi primera instancia trabajaba en un local comercial, que eran muchas horas, pero bueno, ya después, como Home era algo a largo plazo, me pasé un trabajo part-time. Entonces ese trabajo part-time también me permitió, que eran 4 horitas nada más, me permitió todo el resto del tiempo, yo lo tenía para Home y también eso hacía que yo no postergue por tener un trabajo y muchas horas de trabajo y demás, yo no diga, bueno, Home queda para mucho más adelante. No, yo en ese momento ya podía dedicarle todos los días la mitad del día a Home. O sea, ya estaba, pero bueno, también porque siempre lo pensé a largo plazo. Claro, sí, obvio, pero está bueno... no tomen mi ejemplo. No, o sea, bueno, capaz son kamikazes como yo y bienvenidos al team, pero yo creo que también no tener la presión de decir, bueno, si este mes capaz no consigo un montón de clientes, tengo mi otro trabajo que me sustenta, porque emprender es esto, ¿no? También un poco lidiar con la incertidumbre y a veces eso te lo va dando la experiencia y los años, y cuando recién arrancás, no sé si está bueno también, además, pasar por eso. Entonces, como que estaría bueno que todos hemos laburado muchas horas, como decís, bueno, quizás, ¿no? Pero quizás después, no sé, si salís a las 6 de la tarde, yo porque trabajaba hasta las 10 de la noche, o sea, el horario de shopping era muy distinto. Yo por eso tuve que hacer como el quiebre de, bueno, dejo esto porque si no me jubilaba ahí. Básicamente, claro, una cosa a la otra. Aparte me agarró la pandemia, crisis de pandemia, bueno, todo lo que nos habrá pasado a todos. Entonces, bueno, por eso tuve que hacer el cambio. Pero capaz hoy en día también los trabajos son más flexibles, capaz hay momentos de home office. Claro. Entonces, como no sé, imagino que esto va apuntado para la gente que está como ahí, como que arranco o no. Y como decir, bueno, no hace falta que sea todo ya, destino final y arranco. No, puede ser algo, buscar el primer cliente, ¿no? Claro. Eso, como decir, bueno, de acá a tanto, ¿no? Claro. Como sí, yo en mi caso como que quizás tenía el trabajo y por ahí dije, pues también tardé mucho también en trabajar solo de esto y dije, bueno, siempre era en cambio de tirarme a la pileta, claro, empiezo como a ver si realmente mi servicio gusta y si también con un poco la validación del otro lado, ¿no? Sí, porque bueno, uno puede estar con toda la seguridad del mundo o no, que a veces hay días que por ahí no la tenemos tanto, y ver un poco del otro lado qué pasa, o sea, esto se vende a este valor, probar un poco y bueno, todo eso yo lo fui haciendo medio paralelo. En ese momento, después también a mí la pandemia también me significó como un quiebre, porque bueno, justo en pandemia no estaba trabajando bajo dependencia, así que me agarró también como la peor parte, pero bueno, también fue un momento que yo veo que fue un quiebre en cuanto a lo online y lo presencial. Totalmente. Y a mí, que siempre quería un servicio online y que yo hinchaba muchísimo con un servicio online, siento que me favoreció por ese lado, porque me fue más fácil venderlo de forma online. Sí, también. Sí, nos dio un montón de herramientas. Sí. De repente se intensificó todo lo que eran, Meet, Zoom, lo que ustedes para trabajar. Sí, ya el cliente está como súper, sí, dale, hacemos un Meet, un Zoom, que al principio, no sé si hubiera costado capaz un poco. Sí. Bueno, eso nos aceleró mucho y está bueno también. Algo que también habíamos como pensado hablar era como esto de no compararse, ¿no? Sí. Como, no sé si querés que cuente yo. Sí. No, el hecho de siempre va a haber alguien que va a estar más arriba y también más abajo, o sea, siempre va a haber, pero te va a pasar en todo. Sí, total. Esto de cuál era la idea de no compararse, es no agarrar una colega, digamos, no como decir, uy, ella está re lejos y yo no puedo llegar, o cómo hace para conseguir clientes, sino como tomarla por inspiración y decir, bueno, me fijo cómo habla o lo que graba, o bueno, no sé, le escribo por Instagram.
Eso también hagan. Escriban, charlen, bueno, yo he hecho amigas así. A mí también me pasa de que veo que son estudios más grandes y vos decís como, wow, hay momentos donde yo estoy media ahí como enclenque y como que digo, ¿cómo hacen? Y ahí como que nos pasa, ¿no? A eso es lo que voy. Pero está bueno el hecho de vos empezar y no importa la carrera del otro, o sea, no le sigas el tiempo al otro, sino es como, vos anda tranqui a tu ritmo. Porque tampoco está bueno ir al ritmo de otros, ¿no? Porque después tenés que solucionar otros problemas, que no vamos a hablar ahora de eso, pero bueno, esa era un poco la idea de no entrar en comparación. Sí, también el hecho de que uno no sabe qué hay atrás de todo ese éxito. Total. O sea, no sabés qué hay atrás, cuánto la persona se está rompiendo el lomo, porque obvio. Claro, es fácil de afuera decir, ay, ¿cómo hizo en tan pocos años para tener esa estructura? Y quizás no sabés lo que hay del otro lado, o sea, quizás no arrancó en el punto que vos arrancaste. También. O sea, pueden pasar un montón de cosas, contexto que uno desconoce y bueno, el hecho de nada más mirar las redes y ver lo lindo por las redes, ya sabemos que para nada es algo que nos sume. Yo lo que hago, por ejemplo, tengo muchos referentes que me gustan y demás, pero algunos es como que no los sigo, aunque sean a veces también que pueden ser internacionales, tomo lo que me sirve de ellos, los tengo como referencia, pero no los sigo todo el tiempo. O sea, no me obsesiono. Eso está bueno. Con ese perfil, porque si no, siempre me voy a sentir más chiquito. Sí. Lo tengo anotado, de hecho tengo en un lugar anotado referencias que me gustan, cosas que me gustan simplemente como inspiración, o también mirá qué bueno esto que hizo, pero no lo sigo diariamente porque si no, siento que es como a ver, un constante. Algo que está bueno tener en cuenta de cuando la cuenta empieza a crecer porque empezás a llamar más la atención y demás, vos podés tener 100.000 seguidores, pero no significan 100.000 clientes, ¿no? Entonces, como que también a veces me pasa a mí cuando las chicas me escriben que no, bueno, yo tengo poquitos seguidores, tengo 300, pero capaz te compran 3 tu servicio y está buenísimo eso, porque es como, es tu público. Y bueno, como eso, no desesperen si la cuenta es pequeñita o si recién arrancan, porque es como, bueno, mejor, están como generando su audiencia y también como esto de usar las redes con conciencia, ¿no? A veces también hace bien tomar pausas y esto que dice Ro, por ejemplo, de dejar de seguir, lo voy a empezar a implementar. O silenciar. Purificar el Instagram. Me motiva, sí, lo sigo. O sea, diferenciar eso. Si me motiva, sí. Ahora, si ya me hace mal, no. Y algo que decías muy importante que a mí me pasó, esto de cuando arrancaste tenés pocos seguidores. A mí me pasó al contrario, o sea, cuando yo tenía pocos seguidores me pasaba que hablaba más con la gente, o sea, como que cuando arrancás, como aparte que te sigue tu familia, que va a estar ahí siempre mirando, pero los primeros que se empiezan como a sumar, yo tengo muchos que me siguen desde que arranqué y los detecto, sé quiénes son, pero me pasó mucho esto que hablaba muchísimo con la gente, o sea, yo ponía cajita de preguntas y la gente me respondía. Bueno, después, cuando fueron creciendo seguidores, tuve que hacer estrategia para que la gente responda, si bien ahora estamos todos más a full, pero me pasaba y me pasa en otra cuenta que abrí, que es chiquita, que cuando menos son, a veces quizás es un poco más fácil vender, porque es como que son más fieles, son más, te siguen más. Después ya cuando va creciendo va a haber más por ahí que están chusmeando o mirando. No, y aparte lo que decís vos, a veces, no sé, te responde una persona, vos estás justo ahí, te podés tener una conversación. A veces si de repente te escriben 7 y no puedes responder la conversación, o estás como, uy, ¿cómo hago para poder responderles a todos? Nada, está bueno como disfrutar. Creo que un poco, si yo volviera atrás, como que diría como disfruten el proceso de ser pequeñitos. Porque... Y tienen sus beneficios. O sea, para mí había muchas cosas que eran mucho más fáciles. Sí, Y también, bueno, yo quizás miraba menos la historia que subía, la estética, o sea, era menos, no sé si no era perfeccionista porque eso... No, eso no terminó. Eso no terminó, pero era más mandada. Obviamente vamos a pedirle a todos los que se sumen que si quieren en comentarios o por nuestras redes decirnos de qué tema quieren que hablemos, como para que también podamos... No sé si ayudarlos, pero darle como nuestro punto de partida, o bueno, si tienen justo un tema ahí medio atravesado, en cualquier etapa en la que estés. Y obviamente también suscribirse al canal, ¿no? También, ahí está, campanita. Bueno, ¿querés que hagamos como un check, un repaso? Dale, como un punteo de lo que fuimos hablando, así no se pierde en todas las experiencias que contábamos y demás. Empiezo con esto de todo lo que vos hiciste previo a armar el estudio, es una experiencia que vale la pena incorporar. Bien, bien. Y también el hecho de que no hace falta empezar con trabajos hechos a conseguir tu primer cliente, sino que podés arrancar igual porque en algún momento va a llegar el primero. Así que bueno, está en vos preparar un poquito ahí
el detrás y ya mandarte a vender enseguida, lo antes posible, tener el primer cliente lo antes posible. Entrar en comparación, siempre seguir cuentas que te inspiren o bueno, otros profesionales que te inspiren, pero bueno, vos, tu camino tranquilo, pausado o como vos consideres, va a estar perfecto. Sí, también el hecho de absorber como esponja todo lo que puedas y te vaya a sumar para tu negocio, marketing, ventas, cómo hablar a la cámara, todo lo que te vaya a sumar, absorbelo, sea de forma gratuita, de forma paga, lo que vos puedas en ese momento, pero absorbelo, o sea, todo lo que más puedas, después te va a servir y vayan dando sus frutos. Sí, obvio. Y bueno, y algo que también yo agregaría es esto de hablar con colegas, me parece que es sumamente importante. Y también el hecho de que, bueno, tengas en cuenta ya desde que cuando arrancás que no todo te va a gustar, pero quizás para algunas cosas vas a tener que ponerle un poquito más de onda. Al principio vas a disfrutar del todo porque es todo nuevo, pero bueno, cuando empiezan a pasar los años se va haciendo más pesado y tenés que tomarte con calma esas tareas que quizás no te gustan tanto, pero son parte del negocio y bueno, ponerlas en la rutina como, bueno, esto es parte y sé que me va a llevar a donde quiero. Así que bueno, les recomendamos que arranquen lo antes posible, que tomen acción. Esperamos que este podcast y video de YouTube, los que nos vieron por YouTube, los haya motivado a arrancar, a dar sus primeros pasos y los que ya están trabajando en el rubro también que sigan. Que sigan. No abandonen. Porque también es algo importante sostenerse. Eso, acá estamos también para, bueno, de nuestro lado, ir motivando a todos los profesionales, sean arquitectos, diseñadores, todo el rubro. Y bueno, síganos. Sí, y aparte también esto de sigamos sumando diseño, eso después lo vamos a hablar después, pero me parece súper importante que seamos cada vez más, que sumen, que hagan el mundo más bello. Sí, nos encantaría que nos escuchen y nos vamos a poner muy contenta, como decías vos, al leer comentarios y ver que del otro lado esto que estamos haciendo aportó aunque sea un granito de arena. Obvio que sí. Así que bueno, nos vemos el próximo episodio. Y otro aplauso para nosotros. Otro aplauso. Adiós.